Hola, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad desarrollaremos un ejercicio de energía en el cual la sección de tubería será un tubo Venturi, el cual es un mecanismo en el cual el flujo que viene de la tubería principal de la sección A y pasa a la sección B se hace acelerar a través de una sección estrecha denominada garganta, que es esta sección de menor dimensión en relación con la dimensión del punto A. Bien, entonces a través de esa disminución de esa sección de área se hace aumentar la velocidad y la presión en ese punto disminuye. A este tubo Venturi se le adaptan este dispositivo, este manómetro diferencial, para poder obtener la presión entre el punto A y el punto B. Y este complemento con el tubo entonces nos va a servir para poder calcular, se convertiría en un dispositivo para calcular la velocidad la velocidad o el caudal que está fluyendo en esa tubería. Bien, entonces el siguiente ejercicio nos dice lo siguiente. El medidor Venturi conduce agua a 60 grados centígrados. La gravedad específica del fluido manométrico en el manómetro es de 1.25 y nos preguntan, calcule la velocidad del flujo en la sección A y el flujo volumétrico del agua. Entonces nos están preguntando por el flujo, la velocidad de ese flujo en la sección A. Para calcular esa velocidad, pues yo parto de la ecuación de energía entre el punto A y el punto B. Y entonces establezco que la energía en el punto A es igual a la energía en el punto B. Entendiéndose esto, entonces paso a reemplazar las variables que conforman cada parte de la ecuación. Entonces la energía en A va a estar conformada por la carga de presión, la carga de elevación y la carga de velocidad. La carga de presión como P sub A sobre gamma más la carga de elevación como Z más la velocidad A al cuadrado sobre 2G. Y eso es igual a estos mismos términos, pero del punto de control en la parte B. Entonces la presión será la presión en B sobre el gamma B más ZB más velocidad en B al cuadrado sobre 2G. Una vez entonces completado la expresión de la ecuación de Bernoulli, pasamos a determinar qué variables son incógnitas y cuáles son datos conocidos. La presión en el punto A hasta el momento no la conozco, es una incógnita. La altura en A, si tomo mi nivel de referencia como el punto A, sí es un dato conocido. La velocidad en A es un dato desconocido. Y la presión en B es un dato desconocido. La altura o la carga de elevación en B sí es un dato conocido. A partir de mi nivel de referencia hasta el punto B tengo una altura de 0.46. Es un dato conocido y la velocidad en B sigue siendo un dato desconocido. Bien, entendemos que si tenemos estas expresiones y me preguntan es calcular la velocidad, voy a dejar las velocidades en un lado de la ecuación y las otras variables en otro lado de la ecuación. Entonces, de la siguiente manera nos va a quedar la ecuación. Paso para acá la presión para el lado izquierdo y la carga de elevación, y la velocidad la paso para el lado derecho de la ecuación. Entonces tendremos la presión en A menos la presión en B más ZA menos ZB. Y al pasar esta parte de velocidad para el lado derecho de la ecuación, entonces tendría que esta sería la forma de nuestra ecuación organizada. Pero vemos entonces que tengo una incógnita que no conozco, que es la presión en A, 2 la presión en B y 3 la presión en B, la velocidad en B. Entonces en este momento tengo una ecuación y tengo 3 incógnitas, no puedo hacer nada. Entonces debo echar mano de otras ecuaciones para poderme ayudar a resolver este ejercicio. Y otros sistemas para esto va a ser entonces la manometría, dado que tengo un dispositivo acoplado a mi tubo que me va a permitir obtener una expresión de P sub A menos P sub B. Porque recuerden que la ecuación de energía me quedó P sub A menos P sub B. Entonces debo recurrir a una expresión
de manometría de este acoplamiento a mi tubo Venturi para que me quede de la forma de peso A menos peso B. Entonces, si empiezo haciendo presión en A, voy a hacer que la presión en A bajo esta altura Y más Y por el gamma de este líquido que es agua, más bajo la altura esta de 1.18 por el gamma de agua. Llego a este punto de la presión acá, es igual a la presión acá, entonces voy a empezar a subir y el líquido en la sustancia va a ser esta que me dice el ejercicio, que tiene una densidad relativa de 1.25. Entonces, menos 1.18 por el gamma de esa sustancia, menos 0.46, menos Y, que está acá, por el gamma del agua, menos 0.46 por el gamma del agua. Y eso, la presión en este punto es igual a la presión en B. Y entonces aquí tengo una expresión manométrica que voy a relacionar con la intención de que me quede de esta forma, peso A menos peso B. Entonces peso B debe pasar para este lado de la ecuación y los números deben pasar para el otro lado. Organizando esto entonces y considerando que el peso de, bueno, aquí puse mercurio, pero es una sustancia que no me dicen qué es, me dicen que es 1.25 por 9.81, tengo el peso específico de esa sustancia, y el peso específico del agua a una temperatura de 60 grados centígrados, pues es ese valor de 9.65 kilonewton metro cúbico. Peso A menos peso B, entonces si reemplazo estas variables que estaban acá en los gamas correspondientes, tendré que esta resta y suma de números me está dando a mí un valor de 7.52 kilonewton por metro cuadrado. Ya tengo entonces una expresión en peso A menos peso B, o sea que estas variables, las dos, las he reemplazado por un número, en este caso es 7.52, que es la diferencia de presiones. Pero entonces ahora no he solucionado este problema. Tengo la velocidad en B y tengo la velocidad en A. O sea, tengo ahora dos incógnitas o una ecuación. Debo recurrir a otra ecuación que me permita resolver este sistema y poder obtener una sola incógnita. Entonces recurro al principio de continuidad o a la ley de continuidad. Entonces, el volumen de fluido que pasa por la sección 1 es igual al volumen que pasa por la sección 2. Esa es una unidad de tiempo, tenemos eso en caudal. Entonces tenemos que el caudal en A es igual al caudal en B. Y el caudal en A pues va a ser el área de la sección A por la velocidad en A. Y eso es igual al área de la sección B por la velocidad en B. Si despejo entonces la velocidad en B en términos de B sub A, entonces tengo que área A de diámetro 300 milímetros es igual con la expresión de pi r al cuadrado a 7.069 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Y el área en B, considerando el diámetro de 200 y el radio de 100 milímetros, entonces reemplazo pi r al cuadrado y tengo esta expresión que me da 3.42 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Si ya tengo entonces las áreas, puedo llevarlas a esta parte de la ecuación de continuidad donde despeje B sub B en función de B sub A y obtengo entonces que el valor de B sub B en función de B sub A es igual a tener la división de este valor de 7 sobre 3 y eso me daría a mí 2.25 veces B sub A. O sea que he pasado los términos de la velocidad en B, que era desconocido, a términos de velocidad en A. Y ya entonces tengo una ecuación, una incógnita, si esto lo llevo para acá arriba y reemplazaría en el sistema. Entonces, si reemplazo los datos en el sistema, voy a tener que, organizando la ecuación y factorizando las presiones, como tiene el mismo denominador, nos quedaría así, P sub A menos P sub B sobre gamma más ZA menos ZB, y esto es igual a la velocidad en B al cuadrado, pero que ya sabemos que es ¿cuánto? 2.25 veces la velocidad en A. Entonces tengo velocidad en A, P sub A menos P sub B, esta expresión la hemos calculado arriba y es 7.52. El gamma del fluido es 9.65. Como tengo el nivel de referencia en el punto A, la altura Z vale 0 y la altura de ZB es 0.46, que aquí está.
Y tengo aquí entonces reemplazado 2.25 velocidad en a al cuadrado sobre 2g y velocidad menos velocidad en a al cuadrado sobre 2g. Tengo una ecuación, una incógnita, y si la despejo matemáticamente, entonces voy a obtener que la velocidad en el punto A es de 1.24 metros sobre segundo. Y el caudal, si ya conozco la velocidad, yo sé que el caudal es velocidad por área. Entonces el área de la sección en A, que la he calculado con anterioridad, es de 7.069. Y si reemplazo entonces las variables de velocidad en esta ecuación por el área que ya había calculado, tendré que el caudal en este ejercicio tiene un valor de 0.087 metros cúbicos por segundo. Y como vemos, este es un sistema de resolver ecuaciones, de resolver variables de velocidad utilizando tres ecuaciones: energía, continuidad con el caudal y manometría con el manómetro que se acopló al tubo Venturi. Este video espero que hayan quedado todas las dudas resueltas, y si no, me las dejan en sus comentarios.